Lo que sí sé es lo que desde Izquierda Unida PPI venimos defendiendo en los últimos años. Y lo que venimos defendiendo es la coherencia y la honestidad política. Es decir, cuando uno dice en una campaña electoral que va a bajar el IVA y se hace fotos y hace campaña para cepillarse a Zapatero, si cuando llega la hora de gobernar hace lo contrario, es porque ha engañado a los ciudadanos y es un sinvergüenza. Así de claro. Ustedes sabían de sobra cuál era la situación económica de España en las elecciones generales. Lo sabíais de sobra. Y os hartasteis de decir en las televisiones y en los medios de comunicación que nunca achacaríais a la herencia recibida las medidas y las decisiones de gobierno que ibais a tomar. Al día siguiente de empezar a gobernar, ya os saltasteis eso. ¿Por qué? Porque teníais clarísimo que teníais que engañar a la gente en la campaña electoral y decirle que la culpa de todos los males era del sinvergüenza de Zapatero para ganar la campaña electoral, teniendo clarísimo que luego ibais a hacer lo que ibais a hacer. O sea, no engañéis a la gente. Las medidas económicas que habéis tomado, bueno, puede que algunas a nivel macroeconómico hayan funcionado, pero han funcionado porque estábamos en un 600, por ejemplo, de primas de riesgo, que el Banco Central Europeo no compraba nada de deuda, nada, y tuvo que salir el señor Draghi a decir, cuando el euro estaba a punto de hundirse, a decir, tranquilo, vamos a hacer todo lo que sea necesario, y lo dijo así, para que el euro no se hunda. Y fue cuando el problema de la deuda empezó a solucionarse. Cuando se abandonó, se empezó a abandonar, de alguna manera, un poquito el tema de la austeridad y de la lucha por encima de cualquier cosa contra el déficit. Entonces, vosotros sabíais perfectamente en la campaña electoral cuál era la situación de este país, mentisteis conscientemente a los ciudadanos y los engañasteis simplemente para ganar las elecciones y para saber qué es lo que ibais a hacer al día siguiente. Y lo que ibais a hacer al día siguiente de empezar a gobernar es seguir los dictados de los grandes grupos económicos, de la banca y de los lobbies de poder en Europa y de las medidas que dicta Alemania y los bancos alemanes, etcétera, etcétera. Porque lo teníais clarísimo que tendríais que hacer eso. Lo teníais clarísimo. Y, hombre, yo me alegro que por una vez os preocupéis de las pequeñas empresas, porque de las grandes ya vais de la mano. Son las que os pagan el sueldo y las que os han puesto donde estáis. Está clarísimo, ¿no? Un partido que se financia en gran parte por donaciones de grandes empresas, con una caja B que paga sobresueldo a sus altos cargos. ¿A quién va a obedecer? Pues a quien le paga, a los ciudadanos, no, hombre. Si quien le paga son las grandes empresas, como al señor Soria, Repsol, Endesa, Iberdrola, etcétera, etcétera, y lo estamos viendo cada día. O sea, no podéis hacer otro tipo de política. Y cuando dice bajada de impuestos, bajar el IVA. Volver a la situación que teníais cuando llegasteis a las elecciones, si es verdad que estamos en tan buena situación económica. Bajar el IVA, que los impuestos directos son los impuestos más injustos que hay, porque los paga todo el mundo. Los pagan quien tiene dinero y quien no tiene dinero. Bajar el IVA y hacer una reforma fiscal justa. Y que haga que paguen más quien más tiene, que no es lo que vais a hacer. Lo que vais a hacer con la bajada de impuestos tan cacareada que habéis anunciado en estos últimos días es que paguen más las clases medias. Las clases bajas no van a pagar porque no tienen un puto duro. Y los ricos no lo van a pagar porque son los que os pagan el sueldo, está claro. Entonces, ¿quién va a pagar? La clase media. A esa no la vais a bajar los impuestos. Y la gente, cuando vayamos a hacer la declaración el año que viene, a pesar de todo el cacareo, nos daremos cuenta de que no habéis bajado los impuestos. Entonces, bueno, yo me alegro de que apoyéis la moción, porque yo creo que es una cosa razonable, instar al gobierno, oye, ha sido una subida brutal y no pasa nada por retrotraerlo a la situación anterior. Ojalá estemos de acuerdo en más mociones de este tipo que se puedan presentar con respecto al IVA.